Una vez pasado el nacimiento, la presentación, la circuncisión del niño Jesús, hay un pasaje que tenemos que también meditar de esta feliz estancia, este tiempo feliz de la Sagrada Familia en Belén. El último quizás, porque luego pues estaría marcado de muchas persecuciones y luego vendría pues la huida de Egipto, un tiempo de mucha alegría, mucha bonanza, los ángeles cantan, todo es maravilloso, se cumplen las promesas, todo el mundo feliz. Pero hasta para la Sagrada Familia la felicidad pues no es eterna, a menos que esté en el cielo. Y eso es algo que tenemos que entender perfectamente. Si nosotros leemos la vida de los santos, vamos a ir comprendiendo que también tenían momentos de gran alegría, pero también momentos de gran probación y dificultad. Mientras la Sagrada Familia volvía a Belén después de la purificación de la Santísima Virgen, y claro, una visita tan bendecida, tan ungida por la manifestación que Dios había hecho a Simeón y a Ana, y cuántas cosas. Claro, el Evangelio resume todo, ¿okay? Pero cuántas pláticas, a lo mejor no fue un ratito, ¿okay? A lo mejor quizás se quedaron a dormir allí y pudieron conversar más con Simeón y con Ana, no lo sabemos, pero ciertamente sabemos que el Evangelio solo es un resumen. Mientras la Sagrada Familia volvía a Belén después de la inolvidable visita al templo, una caravana de ilustres personajes a muchos kilómetros de Judea también viajaban hacia la ciudad de David. Desde el lejano oriente, unos magos con su imponente séquito seguía una misteriosa estrella cuyo surgimiento había contemplado en una noche oscura con cielo descubierto. Venían en busca del rey de los judíos que había nacido y traía la salvación del mundo entero. Claro, nosotros normalmente en los nacimientos, por cuestión de espacio, en eso tienen pues los nacimientos napolitanos hasta exageran y se pasan. Recordemos que la gente viajaba en caravanas para evitar ser asaltada, para protegerse entre ellos. Ciertamente venían con cosas finas, oro, incienso y mirra, lo sabemos por el Evangelio de San Mateo. No van a venir ellos solos, iban a traer sirvientes, iban a tener guardias, iban a venir con no sé cuánta gente. Y claro, para que toda Jerusalén se sobresalte, pues no iban a ser 3 personas, tenía que verse una cosa que, wow, ¿y esto dónde salió? ¿Y qué es esto? ¿Y qué pasa? O sea, hay que tener en cuenta eso, o sea, imaginémonos una gran caravana, como nos dice la primera lectura del Día de Reyes, inundará una multitud de camellos y dromedarios. Vienen todos de Saba, vienen de Madián y de Efá, trayendo incienso y oro. O sea, una barbaridad, claro. Hace referencia a la visita de la reina de Saba, que dicen que desde que ella viajó jamás nunca hubo tantos perfumes en Israel. Se ve que ella llevó cualquier cantidad de cosas y era muy pomposa, pues ciertamente por los orientales hasta el sol de hoy. Nosotros, nuestro rito católico occidental aquí es pobrísimo comparado con las liturgias orientales. Liturgias orientales, la vestimenta, los cantos, incienso, toda una cosa fenomenal, maravillosa. Entonces los orientales son muy, muy maravillosos, muy de cosas así. Tenemos, por ejemplo, la cultura china, donde le fascina el rojo carmesí, el color dorado, con un montón de cosas. Más bien diría que nosotros pues tenemos una liturgia pobre, Y nosotros también, pues, cada vez que nos han metido esa mentalidad, que para qué tanto lujo, pues para Dios, y que las iglesias llenas de... Pues sí, pero por lo menos la gente puede ir a las iglesias gratis a ver cosas bonitas. Si no, tiene que pagar para ir al museo, ¿no? El puro capitalismo, y la gente bien se lo creyó. Pero bueno, al llegar a Jerusalén preguntaron inocentemente, y no pretendían, inocentemente dónde estaba el rey que acaba de nacer. Pero al contrario de lo que podía pensar Herodes y toda Jerusalén se turbaron con la noticia divulgada por aquella caravana tan noble y prestigiosa. La opinión pública de la capital reaccionó con desconfianza y sospecha. ¿Cómo pudo haber nacido el Mesías sin que nos diéramos cuenta? Dominados por un estado de espíritu nacionalista, todo lo querían tener bajo su control. Y eran incapaces de admirar la acción de Dios por medio de aquellos extranjeros. ¿Cómo es que estos perros paganos se les manifestó y nosotros no? ¿Cómo es que ellos se enteraron primero que nosotros?
porque tenían mayor apertura de espíritu y ellos estaban más empecatados. Por eso es que Dios busca personas sencillas, humildes. No busca gente sabida. Porque la gente sabida se cree la gran cosa. Piensa que ellos son, pueden o saben. Y todo les viene de Dios. El desconcierto no fue menor para los magos. No debía alegrarse por el advenimiento del Mesías, el pueblo elegido por Dios, para recibirlo e introducirlo en el mundo. Pues sí, tenían que alegrarse, pero desde que nació lo rechazaron. Fue una desagradable sorpresa para aquellos virtuosos reyes percibir la inconcebible antipatía de los judíos ante la buena nueva de la aparición de su rey. Herodes disfrazó su odio, llamó a los magos en secreto para informarse en detalle sobre el surgimiento de la estrella. Como ellos ignoraban las pésimas intenciones que tenía, le contaron con entusiasmo las profecías que conocían sobre el futuro rey y cómo había surgido la estrella en el firmamento. Por eso hay que tener cuidado lo que uno cuenta, porque ni todo mundo quiere saberlo por un bien espiritual, ni todo el mundo, por decirlo así, vamos a decir, le interesa. Lo usan a veces en contra de uno mismo. Por eso, una de las cosas que hay que tener es cuando Dios puede actuar así, pues de repente Dios pues, te da una moción de la gracia, te da una gracia sobrenatural. Hay gente que lo anda divulgando a los cuatro vientos, muchos por soberbia, para que ay, mira, soy alma escogida. No. Los santos consultaban con sus confesores, con sus directores espirituales y muchas veces cosas para ellos. Tenemos Santa Bernardita, tenemos Santa Caterina Labouré, que Santa Caterina Labouré es llamada la Santa del Silencio. No anduvo ahí diciendo yo soy. No, hay que tener también en eso prudencia. Dios te da un don. Pues pregúntale a Dios si es voluntad suya que sea divulgado o es exclusivamente tuyo. A veces pues el entusiasmo hace pues que uno se le pase en la boca y no se mide en esto, y es lo que le pasó a los magos sin saberlo. Herodes, después de consultar a los príncipes de los sacerdotes, ya sabían, estos estaban vivos cuando nuestro Señor Jesucristo lo mataron. Estaban vivos, ellos sabían de esto. A los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Envió a los viajeros a Belén, ciudad anunciada por Miqueas como cuna del Mesías. Además, les pidió que volviesen a verle para darle indicaciones precisas sobre el niño, pues según decía, también él quería ir a adorarle. Claro, por supuesto. Sorprendidos con la fría acogida del pueblo de Jerusalén y con cierta perplejidad, los reyes se pusieron en camino hacia la ciudad de David. Sin embargo, al empezar el viaje, apareció de nuevo la estrella que habían visto brillar en Oriente. Sus corazones se llenaron de profunda alegría. Ella no mentía, estaba allí para guiarlos. Era una noche bellísima que parecía prenunciar uno de los más grandiosos amaneceres de la historia. Los magos notaron que el astro luminoso avanzaba hacia una región situada al sur de Belén. Lo siguieron hasta que en medio de una campiña avistaron una casa pobre pero digna. Sobre ella se postó la estrella, que en realidad era un ángel del Señor, que en forma de luz los condujo hacia la casa de Judas. Recuerden que San José se hospedó después de la circuncisión en casa de su tío Judas, con su esposa Raquel y con su hijo Simeón, que era hijo de su tío. De este modo, viajando de Jerusalén a Belén en una noche fría y estrellada, descubrieron con toda facilidad el discreto lugar que albergaba al niño, evitando pasar con la caravana por el centro de Belén. Claro, hubieran hecho un escandalazo. Y para los tipos estos que no quieren darle posada y que estaban súper resentidos y envidiosos de José, hubiera sido peor. La Virgen María y San José, que fueron advertidos por los ángeles de la visita que iban a recibir, suplicaron a Dios por el buen resultado de aquel viaje y acompañaron en espíritu al séquito desde Jerusalén. En la casa de Judas toda la familia guardaba a la luz de las velas a los generosos reyes de Oriente. Claro, ciertamente la familia dijeron, mira, va a venir una... Y claro, ya sabían, les conocían, entonces, ¿y vos cómo sabes? No, hay una gracia, ¿ok? Los magos, inundados de alegría y gracia de Dios, bajaron de sus camellos y saludaron a José, que les esperaba a la entrada con la deferencia debida al más digno de los príncipes.
Le pidieron permiso para entrar en la habitación con todos los honores. Una vez concedido el permiso, revistieron de suntuosos mantos sus magníficos ropajes, los mejores que tenían. Extendieron alfombras de hermosísimos colores y formas, prepararon incensarios y organizaron un solemne cortejo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. La piadosa actitud de los magos indica adecuadamente la fe y la rectitud que les movía. Habían llegado a Belén después de largas jornadas bajo el sol abrasador de Oriente Próximo en busca del rey más glorioso de todos los tiempos, y lo encontraron en una casa pobre. No obstante, en ningún momento experimentaron el más mínimo movimiento de decepción. Al contrario, entran en la casa con toda la pompa y solemnidad y adoran a aquella frágil criatura que, sin embargo, dejaba transparecer en la expresión de su rostro y en su mirada el resplandor de su divinidad. En aquella noche brilló la gala más sublime de toda la historia, nunca superada por las exquisitas cortes cristianas que florecerían después de los siglos. Los magos permanecieron cierto tiempo inclinados, tocando el suelo con la frente y llenos de temor reverencial. Nuestra Señora los saludó con tal bondad y dulzura que se acercaron a ella y al niño arrebatados de admiración, júbilo y fervor. Esta fue la insuperable recompensa por su fidelidad. Una gracia interior penetró en sus corazones y les mostró que aquel pequeño era Dios. ¡Qué paradoja! Un bebé Dios todopoderoso. Con los ojos bañados en lágrimas, yendo más allá de lo que veían en aquel cuerpo infantil, entraron en contacto espiritual con el propio Verbo para contemplar el Cadré. Junto a él estaba María y José, como que transfigurados, a semejanza de dos serafines que extendían sus alas sobre aquella escena. Los corazones de los magos habían sido trabajados por la gracia a partir del instante que decidieron permanecer en vigilia a la espera del surgimiento de la estrella. Sobre todo a ruegos de la Sagrada Familia, se les fue comunicado un sentido profético y sobrenatural que los fue preparando durante las largas noches de viaje para estar con Jesús. El Espíritu Santo presentaba a aquellas almas dóciles a su voz la visión de un ideal nuevo, todo hecho de desprendimiento, de espíritu de pobreza y de dulzura, contrario a la mentalidad mundana de los antiguos tiempos que despreciaba la pobreza como signo de inferioridad, y todavía es la peor maldición la pobreza. Así dispuestos, al encontrarse con aquella simplicidad, manifestaron su adoración exuberante, no como ahora, que diría una persona que dice: esto es para humillarlo uno de pobre, esto es... No, era para rendir honra y pompas al Rey del Cielo, no era para humillarlo porque él era pobre, y el propio Rey del Cielo eligió ser pobre, así que no es humillante ser pobre, no es una cosa inferior que te hace inferior. Si estás inferior y te sientes inferior porque estás acomplejado. Dios no se sintió inferior y por eso buscó la pobreza. Así, predispuestos al encontrarse con aquella simplicidad, manifestaron su adoración exuberante, espontánea y radiante. En ello relucía con fulgor la fe que no ardía en Jerusalén, donde Herodes y los judíos yacían en las tinieblas del egoísmo y del pecado. Después de algunos días de bendita convivencia, los magos volvieron a sus tierras con los corazones repletos de alegría intensa, luminosa y noble. No obstante, teniendo en vista la envidia de los malos, un ángel del Señor les arbitró en sueños que volvieran sin pasar por Jerusalén. Los magos obedecieron con tal prontitud a la voz del ángel, porque ya habían discernido en el rápido trato con Herodes su espíritu falaz y tiránico, capaz de toda violencia para conservar un trono que había conquistado injustamente. Qué alegrías, qué bondades, qué dones, y ciertamente pues serviría Dios, todo lo hace bien, pues estos regalos de los magos servirían a la Sagrada Familia, especialmente a San José como pater familias, para el viaje que vendría después para Egipto casi inmediatamente. Había que salir huyendo, había que correr. Dios todo lo prepara, Dios todo lo dispone. Claro, a veces después de una tristeza, otra más grande. Después de una caída, una emboscada. Después de una batalla, una guerra. Pero también hay alegrías, hay consolaciones.
Y en eso pues unámonos a San José para que nos dé la valentía en el momento de provación y la templanza y tranquilidad en los momentos de alegría para no caer en la euforia. San José ruega por nosotros.